Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y la cruz de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. Es el fundamento, es el cimiento. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es el símbolo de la cristiandad. Gracias a Dios que ahora la vemos como una cruz vacía, porque en ella la aparente victoria del enemigo, mis hermanos, fue anulada por el poder y los propósitos, por los planes de nuestro gran Dios. Pero ¿qué significa para nosotros? ¿Es la cruz solo una pieza bien esculpida de madera? ¿O quizás un pedazo de metal precioso como el oro, colgada y que adorna el cuello de muchas personas? La cruz, mi amigo, la cruz de Cristo es el acto máximo de Dios en favor de la humanidad. La cruz de Cristo es el lugar donde se encuentra, por un lado, el carácter caído del ser humano y las consecuencias de su pecado, y por otro lado, se encuentra, mis hermanos, la maravilla del amor divino. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para que a través de su muerte y su resurrección pudiéramos tener una relación personal con nuestro Dios y para que podamos conocer su poder en cada área de nuestras vidas. Cuando hablamos de la cruz, no nos estamos refiriendo, no estamos pensando, mi amigo, en ese pedazo de madera. No estamos pensando en ello. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, no estamos pensando, mis hermanos, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para el cristiano, la cruz del Señor es mucho más. Para el cristiano, la cruz es Jesús extendido entre el cielo y la tierra, sufriendo como nadie ha sufrido por ti y por mí, mi amigo. La cruz es Jesús mismo, nuestro Salvador. No hay lugar más santo que al que pudiéramos acercarnos, al que pudiéramos venir, que la cruz de nuestro Señor Jesús. Ahora es muy interesante ver que en los evangelios, mi amigo, contienen un comentario maravilloso de la cruz, de las mismas palabras de Jesús y pronunciadas desde la misma cruz. 7 frases son registradas en los evangelios. Y si hubieron muchas más, no lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Es muy interesante porque el número 7 es el número de Dios y representa la perfección y representa la santidad de nuestro Dios. Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba colgado en esa cruz, hace casi 2000 años atrás, Él pronunció 7 grandes declaraciones conocidas por todos nosotros los creyentes, como las 7 palabras de la cruz. Estas 7 palabras nos hablan de las necesidades o de la necesidad de la humanidad arruinada por el pecado. Esta tarde, mi amigo, esta tarde, mi hermano, les invito a venir a la cruz de Jesús, donde escucharemos de los mismos labios de nuestro Señor sus 2 primeras palabras. Ellas, al igual que las otras, nos van a revelar la respuesta de nuestro Dios a nuestras necesidades básicas. Y ahora voy a invitarles a abrir en el libro de Lucas, Lucas capítulo 23, versículos 34. Y en este versículo vamos a encontrar la primera palabra que viene desde la cruz. Lucas capítulo 23, versículos 34. La palabra del Señor dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónalos, dijo nuestro Señor. Pero la pregunta que nos debiéramos hacer es la siguiente:
¿A quién se refirió nuestro Señor? Había muchas personas alrededor de la cruz, nos dice la Biblia. Muy de cerca estaban sus verdugos, los soldados romanos distinguidos por esa disciplina y esa crueldad. Tenían la tarea de clavar a un ser humano inocente en una cruz. Pero si nos ponemos a pensar, tal vez ellos fueron los menos culpables de su muerte. Después de todo, estaban bajo las estrictas instrucciones del gobernador de Roma, y si ellos no cooperaban, eso podría significar la muerte de ellos. Sin embargo, ellos estaban involucrados. Ellos crucificaron al Señor de la gloria. Por otro lado, encontramos a los sacerdotes, a los que compraron con 30 piezas de plata a nuestro Señor. Encontramos al traidor que lo vendió, la multitud que había gritado crucifícale, y a la distancia estaba Pilatos, en su palacio tratando quizás de tranquilizar su mente, su conciencia por las cosas que estaban sucediendo. Pero también estaban allí a la distancia, llenos de pánico y de temor, y sin poder protestar contra tal atrocidad, un grupo de discípulos que habían sido sus amigos por más o menos 3 años. Y tal vez de pie junto a ellos se encontraba Nicodemo y José de Arimatea, quienes cuidaron el cuerpo de nuestro Señor después de su muerte. Pero mi amigo, ¿qué nos quiere decir todo esto? ¿Sabes lo que esto nos dice? Que estos grupos de hombres que hemos relatado, ya sea de una manera activa o de una manera pasiva, todos fueron culpables de la muerte de nuestro Señor. Pero en realidad ellos solo representaban a los verdaderos responsables de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor fue a la cruz por el pecado del mundo. Los evangelios en la palabra, en la Biblia, nos dice simplemente que ellos crucificaron a Jesús. ¿Quién lo crucificó? ¿Quién lo crucificó? Te voy a decir quién fue. Fue mi pecado. Fue tu pecado, mi amigo. Todos nosotros crucificamos al Señor. Cada uno de nosotros somos igualmente culpables. Y el evangelista Lucas continúa diciendo las palabras de nuestro Señor, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Mi amigo, ¿qué tal expresión llena de tanto amor y al mismo tiempo de una gran verdad? La humanidad se había enceguecido por el mal. La humanidad se había corrompido por el pecado al punto que la humanidad rechazó la pureza y la santidad de nuestro Dios, revelada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estos representantes de la humanidad fueron arrastrados por el poder de Satanás para poder destruir o intentar destruir al Señor de la gloria, porque no sabían lo que hacían. Pero lo hicieron, de todos modos. Mi amigo, la maravilla de esta primera palabra que viene desde la cruz es que en este lugar hay perdón. El perdón para los discípulos que abandonaron a Jesús y huyeron en la noche. El perdón para los malignos que lo llevaron a la cruz. El perdón para los soldados que lo clavaron en esa cruz. El perdón para sus enemigos, los líderes religiosos, los sacerdotes, los maestros de la ley. El perdón para cada persona, porque todos nosotros hemos pecado. El perdón para ti y para mí, mi amigo. Gracias a Dios que hay perdón en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Es un perdón que requiere
Es un perdón que necesita ser tomado por fe y de una manera individual para obtener su eficacia. Es el deseo de mi corazón que esta tarde tú, mi amigo, puedas venir a este lugar, a la cruz de Jesús, y recibir por fe el perdón de tus pecados. Años más tarde, uno de sus discípulos, Juan, el apóstol Juan enfatizó esta gran verdad cuando escribió en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón, mi hermano, siempre ha sido el sello distintivo del cristianismo. Siguiendo el ejemplo de su fundador, nuestro Señor Jesús. La palabra del Señor, en Hechos, Él nos habla que el primer mártir cristiano fue un jovencito llamado Esteban. Este jovencito, él mostró el espíritu de perdón cuando, siendo apedreado hasta la muerte, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El hombre sin Cristo, la mujer que no tiene al Señor Jesús en su corazón, debido a su naturaleza pecaminosa, tiene este espíritu de no perdonar. Pero los creyentes, nosotros conocemos la verdad. Nosotros somos discípulos de nuestro Señor y debemos perdonar como Él, como nuestro Señor perdonó. Mi amigo, ¿sabías que desde este momento, cuando nuestro Señor pronunció esta primera palabra, nuestro Señor Jesucristo entró en una obra de intersección a nuestro favor, a favor de la humanidad? Obra que continúa hasta nuestros días. Él, colgado en esa cruz, Él no estaba pensando en sí mismo, sino en los demás. Él no se ocupó de su dolor, sino en el pecado de sus enemigos. Él no maldecía, sino por el contrario, oró por ellos. Pero te has puesto a pensar, ¿cuándo su Padre, cuándo nuestro Dios contestó esta oración de nuestro Señor? La palabra de Dios nos dice que 7 semanas después de su crucifixión, en el día de Pentecostés, 3,000 personas a quienes Pedro llamó como los asesinos de Cristo. La palabra del Señor nos dice que ellos se arrepintieron y creyeron. Y la palabra del Señor nos dice que en los días que siguieron, miles y miles de personas vinieron, se arrepintieron y creían en el nombre de nuestro Señor. Esta fue la respuesta a la oración de intersección. Y esta respuesta ha continuado durante siglos y siglos hasta nuestros días. Todos nosotros, mis hermanos, todos los que estamos aquí, y todos los cristianos del mundo y a través de la historia de la humanidad, somos ese fruto de esta obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, si tú recibes al Señor Jesucristo como Salvador en tu corazón, déjame decirte que tú puedes ser un fruto más de esa oración de nuestro Señor. Si la primera palabra que viene desde la cruz alcanza a toda la humanidad, la segunda palabra se enfoca, se dirige a un pecador. Mira lo que Lucas nos dice en el versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 43. La palabra del Señor nos dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi amigo, Dios no solo ve al mundo como un todo, sino más bien, o también nuestro Dios ve al mundo compuesto de individuos. Y le damos gloria y nos gozamos al saber que un Dios que creó los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que habitan en ellos, nos tiene en su mente. Conoce
nos conoce a todos nosotros, nos conoce, dice la palabra de Dios, por nombre. En ese día más grande de la historia de la humanidad, nos dice la palabra de Dios que habían 2 ladrones que fueron crucificados junto a nuestro Señor Jesús. Y este hecho se registró no solo para dar un poco de color a esta escena, no se registró solo para completar la historia, sino más bien como una prueba de lo que ocurría. Era el plan de salvación de nuestro Dios. Este hecho fue planeado desde antes de la fundación del mundo y revelado a través de los profetas de nuestro Dios, muchos siglos atrás. Esta profecía, mi amigo, en particular se registra en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53, donde se nos dice, en el versículo 12, Isaías capítulo 53, versículo 12, la palabra del Señor nos dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta profecía literalmente, mi amigo, se cumplió cuando Jesús fue crucificado en compañía de estos 2 ladrones. Sin duda alguna, la manera como Jesús, como nuestro Señor, respondió a todo este sufrimiento y escarnio, llevó a uno de estos ladrones a reconocer su pecado, a reconocer su vileza, a reconocer su situación espiritual. En lugar de maldiciones y gritos de venganza hacia sus verdugos, lo que este hombre escuchó de los labios de nuestro Señor fue una oración buscando el perdón de sus pecados. Por otro lado, es probable que él había escuchado de la fama de Jesús, porque cuando el otro ladrón estaba lanzando insultos, este hombre trató de detenerlo y le dijo, mira lo que Lucas nos dice en el versículo 41, Lucas capítulo 23. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, y al final, mas ningún mal hizo. Aunque este era un hombre malo y pecador, este ladrón, este hombre temía a Dios, y este fue el comienzo de su arrepentimiento. Ningún hombre que teme a Dios quedará sin esperanza de redención, mi amigo. Ningún hombre que teme a Dios quedará en la misma situación espiritual. Ningún hombre que teme a Dios quedará sin respuesta. Ningún hombre que teme a Dios quedará decepcionado de su Dios. Nuestro Dios, Él honrará ese temor de esa persona y proveerá salvación a través de su Espíritu Santo. Y mientras este hombre hablaba, la fe salvadora comenzó a obrar en su corazón, nos dice el evangelista. Esta fe salvadora creció al punto que sus labios pronunciaron: Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una declaración, mis hermanos, que no cayó en un saco roto. El evangelista nos dice que la respuesta fue inmediata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras Jesús quiso dar seguridad a este hombre. Estarás conmigo. ¿Te has preguntado, mi hermano, mi amigo, dónde está el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? El paraíso está en el cielo, ¿verdad? Y este hombre fue al cielo para estar con Jesús. Pero escúchame bien. Es la presencia de Jesús que hace que el cielo sea el paraíso. ¿Sabías, mi amigo, que esta palabra paraíso proviene de una raíz persa que significa un jardín amurallado, un jardín rodeado por murallas? Cuenta la historia que cuando el rey persa, que él quería ofrecer un honor especial a uno de sus súbditos, él lo declaraba como el compañero del jardín. Y este hombre
era elegido para caminar en el jardín real junto con el rey. Mi amigo, fue algo más que la vida eterna, fue algo más que la eternidad lo que Jesús prometió a este ladrón de la cruz. Él le prometió un lugar de honor. Él le prometió ser ese compañero del jardín para andar junto a su Señor y Salvador en las cortes del cielo. Hoy estarás conmigo, dijo Jesús. Esta segunda palabra que viene desde la cruz, mi amigo, nos enseña muchas verdades, maravillosas verdades. Nos ilustra que el camino a la salvación es maravillosamente simple. El camino a la salvación, mi amigo, no es complicado. El diablo ha cegado los ojos de hombres y de mujeres para hacerles pensar que es difícil ser salvo, que es difícil llegar a Cristo, que es difícil ser un cristiano, que es muy difícil ser un hijo de Dios. Pero esto es una mentira. Esto no es cierto. Como vemos en la palabra del Señor, este hombre fue salvo simplemente pidiéndole al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En las palabras de su petición de este hombre no solo vemos confesión, sino también vemos la condición de su corazón, la necesidad de un Salvador. Este hombre creyó que Jesús quería y podía salvarlo de la condenación eterna. Se entregó al Señor y confió en Él para salvación. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Esta palabra que viene, esta segunda palabra que viene desde la cruz, nos recuerda, mi amigo, que en Jesús hay salvación, aún para el peor de los peores. No hay duda que este hombre, que este ladrón fue un criminal. No hay duda que este hombre había violado las leyes del país y estaba siendo crucificado por esta razón. Pero lo más oscuro de su pecado no le quitó esta oportunidad de ser salvo. Quizás tú, mi amigo, que nos estás visitando esta tarde, has estado pensando todo este tiempo que quizás tú eres demasiado malo para ser salvo, que quizás tú eres demasiado malo para recibir el perdón de nuestro Dios. Hay un himno muy hermoso que lo conocí cuando era un jovencito, y este himno dice así: uno de los peores, andando sin luz, estando en pecado, Cristo me alcanzó, me hizo ver mis errores, confiado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Y el profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado, mi amigo, por más sucio y negro que éste fuera, que la sangre del Cordero de nuestro Dios pueda lavar, pueda perdonar. Hay otra lección muy importante que podemos sacar del encuentro personal que este hombre, que este ladrón tuvo con Jesús. Y es que la salvación no depende de ritos ni de ceremonias, que no depende de las buenas obras o cualquier otra acción que el hombre pueda ofrecer o pueda hacer. Como todos sabemos, este hombre estaba colgado en la cruz. Sencillamente no había tiempo para hacer ninguna cosa de estas. Mi amigo, la salvación de nuestras almas da la gloria, a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios, y no da la gloria a los méritos o a las obras del hombre. Hay un punto más que mencionar en esta segunda palabra que viene desde la cruz. Como ves, mi amigo, habían dos ladrones crucificados con Jesús. Uno arrepentido, pero el otro no.
Para ambos el momento de la decisión se dio. La decisión para arrepentirse o para rechazar fue inevitable para los dos. Fue ahora o nunca. Todos sabemos que hay una lucha interna en el ser del ser humano, en el hombre, en la mujer. Una lucha interna que es como una atracción que te lleva al mal. Y hay un deseo que te atrae a nuestro Dios a través de su Espíritu. Muchas veces en los momentos de tomar decisiones tenemos esa tendencia de pensar que el tiempo está a nuestro favor. Pero el mañana, mi amigo, el mañana es incierto. El mañana no se le ha prometido a nadie. Nunca sabrás cuándo te tocará a ti. Nunca sabrás cuándo nuestro Dios vendrá a pedir tu alma. Aquí hay algo realmente muy notable en esta historia. La salvación de una persona en el mismo lecho de la muerte. Este es el único caso que se menciona y se registra en la Biblia. Es el único caso. Y este único caso se registra en la Biblia, o se registró en la Biblia, para que nadie perdiera esa esperanza de salvación. Pero escúchame bien, amigo, solo es un caso, solo un caso, para advertirnos que no es sabio presumir de la misericordia de Dios, que no es sabio postergar la invitación de salvación. Es posible confiar en Jesús justo antes de morir, pero es como confiar que tú encontrarás quizás una roca, un árbol, donde poder agarrarte cuando te estás acercando al final de una inmensa catarata. Hoy es el día aceptable, nos dice la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación. Y para terminar, le damos gracias a Dios por su Espíritu Santo. Esa voz dentro de nosotros que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa voz que nos dice que hemos pecado. Esa voz que nos hace ver nuestra condición espiritual, que estamos lejos de nuestro Dios. Esa voz que nos molesta, que no nos deja tranquilos hasta el punto de hacernos ver nuestros errores. El Espíritu Santo de Dios, esa voz que nos dice que no hemos ofendido al único Dios santo y verdadero. Esa voz que nos hace ver que no estamos viviendo esa clase de vida que nuestro Dios ha planeado para todos nosotros. Esa voz que nos dice que necesitamos de un Salvador. Es entonces, mi amigo, es entonces que tú también puedes mirar al Cristo de la cruz y decirle: Señor, por fe recibo el perdón de mis pecados. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay salvación en la cruz de Jesús. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.